Como iglesia comenzamos una nueva serie la semana pasada titulada Amando verdaderamente o aprendiendo a amar, cómo aprender a amar como Jesús. Entonces, la semana pasada comenzamos con una interesante interacción entre Jesús y los líderes religiosos de su entonces, ¿cierto? Los líderes religiosos estaban tratando cómo agarrar a Jesús porque Jesús había llegado a la ciudad de Jerusalén. Ellos entonces estaban tratando cómo agarrarlo en una mentira para entonces deshacerse de él. Y entonces un escriba, un hombre que conocía la ley, vino delante de Jesús y él le hace una pregunta. Y la pregunta que comenzamos a ver la semana pasada fue: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Esa es la pregunta del escriba. ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Y entonces Jesús comienza a contestar la pregunta. Lo miramos ya aquellos que estuvieron con nosotros la semana pasada o estuvieron en uno de los servicios de inglés la semana pasada. Comenzamos con la primera parte, porque Jesús va a decir que sí hay un mandamiento mayor que todos los demás. Si nosotros, de igual que estas personas en el tiempo de Jesús, pensamos que todos los mandamientos eran iguales, Jesús va a decir que no, que hay uno mayor sobre todos los demás. Y lo que Jesús va a decir o está diciendo es que si entendemos este mandamiento, no solamente lo entendamos, sino que nos apropiamos de él y lo ponemos en práctica, lo aplicamos en nuestra vida, lo que Jesús está diciendo es que no vamos a tener problema con obedecer todos los demás mandamientos. Pero si nosotros no entendemos este mayor mandamiento y nosotros no podemos obedecer este mandamiento, aplicarlo a nuestra vida y ponerlo en práctica, lo que Jesús está diciendo es que si no puedes con ese, no vas a poder obedecer ningún otro mandamiento de su palabra. Y entonces aquí está Jesús contestando la pregunta y diciendo, comienza de esta manera: el mandamiento mayor es que ames a Dios con todo lo que tú eres, con todo lo que tú haces y con todo lo que tú tienes. Poner a Dios sobre todas las cosas primeramente, dice. Ámalo con todo tu corazón, ámalo con toda tu mente, ámalo con todas tus fuerzas, ámalo, dice Dios, con toda tu alma. Eso, así comienza Jesús contestando la pregunta de este hombre. Y hoy Jesús continúa, y estamos en el mismo versículo, en el mismo pasaje de la semana pasada, Marcos 12. Hoy vamos a estar entre los versículos 31 al 34, porque Jesús hoy va a continuar la respuesta, porque la respuesta la dejamos a la mitad la semana pasada. Contestamos la primera parte de amar a Dios, y hoy Jesús va a continuar con la segunda parte. Jesús nuevamente nos va a llevar no a decirnos un mandamiento nuevo, sino más bien a recordarnos un mandamiento que aquellas personas de su tiempo lo conocían perfectamente, y también tú y yo estoy seguro que lo hemos escuchado 1001 vez por ahí, de diferentes formas, de diferente manera. Lo sabemos, lo conocemos. Y la pregunta es, ¿dónde estamos en cuanto a esto que va a decir Jesús? Porque no solamente se trata de conocerlo, sino de aplicarlo, obedecerlo verdaderamente. Por eso te invito a que vayas conmigo a Marcos 12 y vamos a estar entre los versículos 31 al 34, pero déjenme leerle nuevamente todo el pasaje como para recordar lo que está pasando. Comienzo desde el 28, dice: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Eso es lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerda? Y entonces ahora Jesús va a continuar diciendo, el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro
además de Él. Y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra es fiel, es verdadera. Y Señor, ahora al tomar este tiempo para estudiarla, explorarla y escuchar lo que tú tienes que decirnos, te pido que nuestra atención sea enfocada en ti, oh Dios, en tu palabra, pero no solamente en nuestra atención, sino también nuestra mente para comprenderlo, Señor, pero sobre todo nuestro corazón para asimilarlo. Señor, que tu palabra sea sembrado en nuestro corazón y que sea a través de tu Espíritu Santo que dé fruto, oh Dios, esta palabra dé fruto en nuestras vidas, que lo podamos aplicar, Señor, correctamente, que podamos obedecer esto que nos estás mandando a hacer, Señor. Oh Dios, para que entonces podamos experimentar la transformación y cambio verdadero que tú quieres para nosotros, Señor. Te pido, Señor, que bendigas este tiempo juntos, que tú me des de tus palabras, que no sean mis palabras, que no sea algo bonito que se escucha bonito, ni algo que se siente bien, Señor, más bien que tu palabra sea quien nos vivifique, nos edifique y también que nos confronte en aquellas áreas que necesitamos cambiar. Señor, glorifícate y háblanos a cada uno de nosotros, comenzando conmigo, porque también yo necesito ser cambiado más a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, danos de tu entendimiento, pero sobre todo, danos de tu sabiduría para ponerla por obra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Lo que Jesús está enseñando aquí, mis amados, o diciendo aquí, es que si verdaderamente llegas a conocer a Dios y si verdaderamente llegas a amar a Dios, lo natural o el producto o la consecuencia de eso va a ser amar también al prójimo. Lo que Jesús está diciendo es que si no entiendes o no llegas a realmente comenzar con la primera parte de amar a Dios sobre todas las cosas, jamás podrás realmente amar a tu prójimo. Pero también lo que Jesús está diciendo es que si no llegas a amar a tu prójimo verdaderamente, realmente jamás llegas a amar a Dios. Interesante, ¿cierto? Porque hay personas que dicen, bueno, yo amo a Dios, yo puedo amar a Dios, pero hay algunas personas, pastor, que realmente es muy difícil de amar, ¿cierto? No se preocupe, yo he sido culpable también de eso. Hemos estado ahí. Pero Jesús está queriéndonos llevar a una verdad que necesita estar en nuestro corazón porque necesita transformar nuestras vidas, nuestra manera de ver, nuestra manera de conducirnos. Porque si realmente vamos a decir que amamos a Dios, ese amor, si es verdadero, ese amor a Dios debe conducirnos, hermanos, a amar a los demás, a amar a las personas, a amar a nuestro prójimo. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a un Dios que no hemos visto, dice Juan, si no amamos a nuestro hermano que vemos o a la persona que vemos todos los días? Vea lo que Juan dice en su carta. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Si en verdad vas a amar, eso es porque eres nacido de Dios y conoces a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ese es amor verdadero. Amados, si Dios así nos amó, ¿cómo nos amó Dios? Incondicionalmente, sacrificialmente. Si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros, dice el texto. Seguimos y dice, si alguien dice, bueno, yo amo a Dios,
pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Por eso, el punto número 1 de hoy es, amar a tu prójimo verdaderamente comienza con conocer quién es tu prójimo. Hay un paralelo entre lo que dijimos la semana pasada y lo que vamos a decir hoy. Si usted se acuerda, los puntos de la semana pasada van a ser un poquito similares a lo que vamos a decir hoy. Amar al prójimo verdaderamente comienza con conocer quién es tu prójimo. Y para eso quiero llevarlos a la historia del buen samaritano. ¿Alguien se recuerda la historia del buen samaritano? Si nunca la ha escuchado, hoy la va a escuchar por primera vez. Vea lo que dice en Lucas 10. Cierto intérprete de la ley, o sea, un escriba, se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, en otras palabras, la pregunta fue: ¿qué es lo más importante para tener una comunión contigo, para ganarme el cielo, Señor? ¿Qué es lo más importante? Es lo que este hombre está diciendo. Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre sabía exactamente. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Aquí, hermanos, puedo yo decirles: hermanos, gracias por haber venido, estamos despedidos, vayan y hagan esto. Y ahí terminamos nuestro servicio. Pero yo sé que ustedes quieren más y todavía está temprano. Así es que como ustedes quieren más, les voy a dar más. Él dice: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Eso es lo que necesitas hacer. Ama a Dios primeramente sobre todas las cosas y después ve y ama a tu prójimo. Si tú haces estas cosas, despreocúpate de todo lo demás. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero queriendo justificarse el hombre, igual que usted y yo, así somos tú y yo, le dijo a Jesús: bueno, Jesús, pero ¿quién es mi prójimo? Vea lo que dice. Jesús le respondió. Jesús no le va a responder directamente, más bien le cuenta una historia. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Vea que Jesús no está diciendo qué tipo de hombre era, no está diciendo qué idioma hablaba, qué raza era. Jesús no da detalles de eso, sino simplemente dice: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote, usted sabe que los sacerdotes eran aquellas personas que trabajaban en la iglesia, o sea, el pastor pues. Cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, mire lo que hizo: pasó por el otro lado. No le hizo caso al cuate. Del mismo modo, también un levita, o sea, no solamente era el pastor, eran también los líderes de la iglesia. También un levita, cuando llegó al lugar, lo vio, pasó por el otro lado del camino. Vea lo que están haciendo estos dos personajes. Pero vea lo que pasa. Pero cierto samaritano. Si usted no conoce mucho la historia de los samaritanos era un pueblo que no eran 100% judíos, sino que habían sido israelitas o eran israelitas que comenzaron a meterse con mujeres de otros pueblos alrededor, y entonces se habían mezclado. Ya no eran israelitas puros, si les podemos llamar así. Entonces aquellos judíos que eran puros los menospreciaban, no, es más, los odiaban porque no eran judíos puros, sino ya se habían involucrado con otras personas, con otros pueblos de alrededor. Entonces los menospreciaban, tanto que los empujaron y ya tenían su propia región, no vivían juntos. Tenían su Samaria, donde vivían todos los samaritanos. Y el odio el menosprecio que los judíos tenían hacia ellos hacía que los samaritanos también odiaran a los judíos. Y entonces había esta riña entre ellos, ¿sí? Todo el tiempo.
no, cada uno, el uno con el otro no se podían ver. Eso es lo que era, lo que estaba pasando. Pues aquí venía uno de esos hombres, un samaritano, que iba de viaje, vea, iba de viaje, o sea, él ya tenía su agenda, él ya tenía su plan, él ya tenía todo su itinerario listo, ¿correcto? Llegó a donde él estaba, vio al hombre que estaba en el camino y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. No voy a entrar mucho en lo que quiere decir cada una de estas porque no tengo el tiempo, pero lo llevó a un mesón, lo llevó como a un hotel y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios se los dio al mesonero y dijo, cuídelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Vea lo que está pasando aquí. Y después dice, ¿cuál de estos 3, Jesús hace la pregunta, cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Igual que usted, él dijo, el intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. Oramos y nos despedimos. Creo que está muy claro después de eso qué es lo que tú y yo debemos hacer, ¿cierto? Porque esta historia del buen samaritano nos ayuda a ver que nuestro prójimo, mis amados, puede ser alguien que es muy diferente a nosotros. Puede ser alguien, mis amados, inclusive que está lejano a nosotros. El samaritano era de otra ciudad, de otra región, tenía su propia comunidad, tenía su propia religión, su propia cultura, su propia familia, y quizás su entorno era muy diferente al hombre que estaba tirado en el camino. Pero fue alguien que dejó y puso a un lado todas esas cosas. Escuche bien. Fue alguien que puso todas esas cosas y trascendió sobre todas esas diferencias cuando sintió compasión por aquella persona que estaba en el camino. Y cuando vio la necesidad, hizo algo al respecto. Pero esa historia también nos ayuda a ver que nuestro prójimo es alguien que también puede estar cerca de nosotros. Porque si usted lo ve desde otra perspectiva, este hombre estaba en el camino, estaba cerca de él. Él tenía una decisión y una opción que hacer, pero sin embargo él tomó, como vemos en la historia, tomó la decisión correcta. Pero lo que la historia nos dice es que también nuestro prójimo puede ser alguien que esté cerca de nosotros, mis amados. Él no tuvo que desviarse hacia otro lugar, no tuvo que ir a otro país, otra ciudad para ayudar a esta persona, no tuvo que ir a un viaje misionero a otro país para ayudar a esta persona. Estaba ahí, estaba frente a él, estaba en su camino. Dios le estaba poniendo la oportunidad enfrente de él para amar a su prójimo, para mostrarle compasión, para mostrarle misericordia. Entonces, esta historia nos indica a nosotros que nuestro prójimo puede ser personas que son muy diferentes a nosotros, personas que quizás no son hispanas, personas quizás que no hablan español, personas que quizás son de otro país, personas que quizás son diferentes, sus entornos son diferentes a nosotros, sus estudios son diferentes a nosotros, personas que son muy diferentes a nosotros. Esos son nuestros prójimos, pero también nuestros prójimos, como vimos aquí, son aquellas personas también que están cerca de nosotros. ¿Qué tal aquellas personas que están en nuestra casa? Ellos son nuestro prójimo. Las personas que trabajan con nosotros, las personas de nuestra iglesia son nuestro prójimo. Las iglesias en nuestra comunidad donde vamos a comprar el café o el Chick-fil-A, ellos son nuestro prójimo, mis amados. Como vemos aquí en la historia, nuestro prójimo básicamente es cualquier persona a nuestro alrededor. Y sobre todo, cuando Dios nos da la oportunidad de extender misericordia y compasión, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos verdaderamente amando a esas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor? Porque es muy fácil para mí decir,
que amo a mi suegra que vive en California, es muy diferente a decir, me voy a traer a mi suegra porque está pasando una necesidad a vivir conmigo. ¿Lo ve? Es muy diferente. ¿Y en dónde estamos? Se lo estoy trayendo algo muy práctico. Usted sabe lo que estoy diciendo. Porque muchos de nosotros, como el sacerdote y como el levita en la historia del buen samaritano, es gente que iba a la iglesia, como usted y como yo. Era gente que cantaba las canciones, como usted y como yo. Era gente que iba a un grupo de vida, como usted y como yo. Era gente que inclusive eran líderes de la iglesia, como algunos que están aquí. Pero que tenían, y también hay entre nosotros personas que tienen prejuicios hacia los demás. Muchas veces anteponemos, mis amados, nuestra propia comodidad, nuestra religión, nuestra reputación, entre otras cosas. Y lo que pasa es que comenzamos a agrupar a las personas, a hacer grupos o subgrupos en nuestra mente, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, comenzamos a hacer eso. Comenzamos a decir, bueno, mi familia, déjeme contarles acerca de mi familia. Déjeme contarles acerca de la familia de Anielka. Se ríen porque es verdad. Los de mi iglesia y los de las otras iglesias. Los de mi país y los de los otros países. Los blancos, los negros, los hispanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando comenzamos a pensar de esa manera, mis amados, caemos en el error de pensar que algunos grupos o algunas personas son mejores que otros o son de mayor importancia que otros o que son superiores a otros. Y comenzamos a poner a unos en un ámbito superior que a otros. Pero esa actitud es el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa y del pecado que existe en nosotros, mis amados. El pecado nos lleva a pensar, a mirar a las personas de esa manera, porque no es la manera en que Dios los ve. Debemos amar al prójimo, dice Jesús, aquellos que quizás están lejos, que no se parecen a nosotros, que quizás son diferentes a nosotros, su cultura, su entorno, etcétera. Debemos amarlos. Y debemos amar a aquellos también que están cerca de nosotros. Eso quiere decir nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos de la iglesia. Debemos amarlos. No podemos tener favoritismo o decir, bueno, es que estos hermanos de mi grupo de vida o aquellos hermanos o mi familia o este amigo del trabajo. Ese no es el llamado de Dios para nosotros. Vea lo que dice Santiago 2. Santiago 2 dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, no como lo que yo pienso, ni en mi opinión o lo que piensan los demás o lo que la cultura me dice, sino como tal como la Escritura, lo que quiere decir es que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Bien hacen si hacen eso, bien hacen, qué bueno. Pero vea, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. No podemos mirar a unos y a otros diferentes. Ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Comienza ahí. Y si en verdad estamos amando a Dios, el reflejo o la consecuencia natural va a ser amar a todos los demás. De la misma manera que Dios nos amó a nosotros. Comenzamos nosotros a crear un estándar de quién es nuestro prójimo muchas veces.
Inconscientemente o conscientemente, directa o indirectamente, comenzamos a crear un estándar. Y cuando las personas no cumplen el estándar en nuestra mente o no entra dentro de la categoría, entonces no es nuestro prójimo o no lo vemos como nuestro prójimo. Y comenzamos a tener una predisposición en nuestro corazón de escoger o elegir a quién amamos y a quienes no amamos. Nos convertimos en jueces y quien determina y define quién es mi prójimo. Pero según la respuesta de Jesús y la historia del buen samaritano, tu prójimo, mi prójimo, son todas aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y quizás personas que aún quizás no conocemos. Comienza con aquellos que están cerca, pero también aquellos que están lejos. Número 2. Amar a tu prójimo verdaderamente es aprender a cómo debes amarle. Ahora que ya estamos claros quién es nuestro prójimo, entonces hay que estar claros cómo debemos amarle. Y Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas a ti mismo? ¿Cómo llenas tus necesidades? ¿Qué tal aquellos deseos que tienes? ¿Dónde compras tu comida, tu ropa, las cosas para tu casa? ¿Qué lujos te das? ¿Por qué entonces a la hora de ayudar a alguien no lo hacemos igual o lo hacemos diferente? Yo lo compartí ya con la congregación de esta mañana y se los voy a compartir a ustedes. Dios inclusive ha estado hablando a mi vida en cuanto a eso. Porque yo no sé usted, pero cuando quiero tener una buena cena, hay unos lugares que yo busco para las carnes frescas, buenas. Y entonces voy y me compro un pedazo de carne. Me hace mal la carne roja, pero yo voy y la compro con la ayuda del Señor. Y compro las cosas, muchas veces yo, Daniel que dice, tú nomás estás pagando extra. A veces compro las cosas orgánicas, lo que dice organic. Esa me voy a comprar para que la comida sepa mejor, digo yo. Y compro lo mejor para mí, para darme el gusto de una buena cena. Y aquí es donde Dios comenzó a confrontarme hace un tiempo atrás, no hace mucho tiempo, pero hace un tiempo atrás. Que cuando venía, Dios empezaba a poner personas que tienen necesidad, por ejemplo, de comida. Entonces yo era como la iglesia trabaja con organizaciones, inclusive que dan comida, los bancos de comida que existen, usted sabe. Entonces yo muy rápido decía, ok, vamos a ir allá al banco de comida y vamos a pedir una caja para el hermano, para la persona, para llevarle Y Dios comenzó a convictar en mi corazón, decía, ¿tú irías a comprar y a traer un cesto de comida a ese lugar para ti? Y la respuesta de mi corazón fue no. Yo puro HIV para arriba. HIV no me está pagando por el comercial. ¿Cierto? O sea, estoy yendo a lo práctico para que me entienda. Porque si Dios dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como nos amamos a nosotros mismos, entonces mi deber es que si Dios tiene una oportunidad de compartir los alimentos con alguien, yo no voy a ir a un lugar con esos, yo voy a ir a donde yo compro comida para mi casa. Si Dios pone la oportunidad de compartir algo de ropa o zapatos con alguien, yo no voy a ir a buscarlo usado allá en él. Porque es donde yo no iría. Sino más bien me quito los que yo traigo puestos y se los doy. Y si no, voy y le compro unos nuevos a la persona. ¿Por qué entonces somos diferentes muchas veces cuando se trata de amar al prójimo? Porque somos culpables. Yo soy culpable de eso. Cuando cometemos un error, nos gusta que nos perdonen.
que nos den una segunda oportunidad, que tengan misericordia de nosotros, ¿cierto? Que nos extiendan el perdón. Nos encanta eso. Somos los primeros en correr y pedirle a Dios perdón para que nos perdone, y también queremos que las otras personas nos perdonen, nos den una segunda oportunidad. Pero ¿qué pasa cuando es al otro lado? Estamos extendiendo la misma misericordia, gracia, perdón, amor hacia los demás cuando ellos también lo necesitan. Cuando estamos enfermos, nos gusta que nos cuiden, que nos atiendan. Cuando están pasando por una situación difícil, queremos que los amigos, los hermanos de la iglesia, todo el mundo, la familia esté ahí con nosotros. Pero ¿qué tal cuando es al revés? ¿Estás ahí por los demás? ¿Das de tu tiempo? ¿Visitas al que está en el hospital? Ama como te gustaría ser amado. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Mira lo que dice Mateo 7:9. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Vea, sigue diciendo Mateo 25. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Este es Jesús hablando. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos, o sea, las personas, le responden diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Vea lo que dice. El rey le responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí también lo hicieron. Si usted sigue leyendo ese texto en Mateo, es lo contrario. Él entonces reclama y dice: me vistes desnudo y no me vestiste, me vistes hambriento y no me diste de comer. Y ellos hacen la misma pregunta: ¿cuándo te vimos, Señor? Yo no me acuerdo de haberte visto a Jesús aquí en The Woodlands. Y Él nos va a decir: te di la oportunidad. ¿Te acuerdas aquella vez en el parque? ¿Te acuerdas aquella vez tu compañero de trabajo? ¿Te acuerdas aquella vez el hermano de la iglesia? ¿Te acuerdas aquella vez? Y no lo hiciste. Y por cuanto no lo hiciste por ellos, no lo hiciste para mí. Es así, mis amados, como trabaja el evangelio. Es así como amamos a los demás. Como amamos a los demás, mis amados, es un reflejo directo de cómo estamos amando a Dios. Si tú no puedes amar a los demás, hay que cuestionar si en verdad estás amando a Dios. Esto significa que tenemos que dejar a un lado todo egoísmo y poner a un lado todo aquello que se antepone a las necesidades de los demás. Cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sus necesidades, sus inquietudes se vuelven tan importantes como las nuestras. Entonces, la semana pasada Dios nos llevó al punto: ¿qué vas a hacer en cuanto a esto de amar a Dios sobre todas las cosas? Y hoy es: ¿qué vas a hacer en cuanto a amar a tu prójimo como a ti mismo? Porque yo les voy a decir, esto aquí se acaba a las 12 y algo, ¿verdad? Cuando el pastor Carlos termine. Y tú vas a salir por estas puertas y te vas a ir a tu casa, a tu vecindario, mañana vas a regresar a trabajar, a la escuela, etc. Y es ahí donde esto que aprendiste hoy se va a comenzar a ver. Debemos comenzar a cambiar nuestra perspectiva de quién es nuestro prójimo. Debemos cambiar la forma en que vemos a nuestro prójimo y debemos cambiar nuestra disposición de cómo amar a nuestro prójimo, mis amados. No podemos desear el amor de Dios, las bendiciones de Dios, la bondad de Dios para mí y no desear lo mismo para nuestro prójimo.
Eso en la Biblia se llama hipocresía. No podemos ser hipócritas de querer lo mejor de Dios para nosotros y no desear lo mismo para nuestro prójimo. Y antes de continuar, quiero hacer una pausa aquí porque quiero tener cuidado tampoco de que no salgamos de aquí pensando, bueno, entonces debemos amar a nuestro prójimo y todo es amor, porque eso es lo que la cultura también nos enseña el día de hoy. La cultura lo que hace, mis amados, y el enemigo lo que hace es cambiar, tragiversar, eso, lo que dijo él. Cambiar lo que la palabra de Dios dice. La cultura nos quiere enseñar algo diferente y muchas veces aún los cristianos caemos en el juego de decir, claro, es que es amor. Tengamos cuidado también lo que la cultura dice que es amor y amar a los demás. Porque la cultura, lo más importante para la cultura que nos enseña hoy en día, sobre todo muchos jóvenes de hoy en día, con que es para allá la situación, siempre la justicia social y ayudar a los demás, todo eso es bueno. Pero eso no es lo más importante. Recuerde, lo más importante comenzó la semana pasada. Todo comienza con amar a Dios. Y al amar a Dios, entonces el reflejo del amor de Dios es para los demás y va a ser el reflejo correcto. Pero si lo invertimos y empezamos a pensar que, entonces solamente es amar a los demás, ser buena persona, hacer justicia social, ayudar al pobre, etcétera. No solamente se trata de eso. Porque lo que la cultura nos va a llevar poco a poco es que como todo es amor de ayudar al prójimo, de ayudar a los demás, comenzamos a caminar en una cuerda que poco a poco nos está llevando y comenzamos a tolerar aquello que Dios dice que no está correcto o que es pecado. Tenemos que tener cuidado también con eso. Porque sin amor a Dios, carecemos entonces de la fortaleza moral, emocional para confrontar al mundo con el evangelio, mis amados. Sin amor a Dios, comenzamos a aprobar aquello que daña a las personas que son a la imagen de Dios. Sin amor a Dios, comenzamos a creer que tolerar aquello que Dios dice que es pecado es amor al prójimo. Y tampoco es así. Y sin amor a Dios, jamás vamos a poder hablar la verdad de Dios a las personas. Porque lo mejor que podemos hacer como cristianos a las personas es llevarlos, invitarles a conocer a Jesús, para que entonces Jesús pueda transformar sus vidas también de ellos, como lo transformó con nosotros. Ese es el amor máximo. Entonces tengamos cuidado también de que pensar que amar al prójimo simplemente es tolerar. El amor, mis amados, el verdadero amor, nunca debe usarse como excusa para pecar. Amor al prójimo no es desobedecer o quebrantar los mandamientos de Dios. Vea lo que dice Gálatas 5, 13, 14. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en este precepto. ¿Qué es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amas a tu prójimo como a ti mismo? No llevándolo al libertinaje, sino llevándolo siempre, amándolo como Dios nos ama y llevándolo al conocimiento de Dios. Porque intentamos muchas veces, o la gente continuamente está intentando, mis amados, tener la excusa. Y en la sociedad en que vivimos y en la cultura en que vivimos, una de las cosas que pasa es que la gente comienza a excusar la inmoralidad sexual, por ejemplo, diciendo que es por amor. Y que si nosotros amamos y nos llaman intolerantes, porque entonces nosotros nos oponemos a esas cosas, y nos llaman intolerantes, que no tenemos amor hacia el prójimo. No, eso no es amor al prójimo. Por eso quiero hacer esta pausa y decir estas cosas. Porque esas no son simplemente expresiones de amor. Dios deja en claro, mis amados, en su palabra, que el único lugar correcto para ese tipo de cosas es en el matrimonio entre hombre y mujer, bajo los mandamientos de Dios. El verdadero amor, mis amados, nunca va a llevar a la persona al pecado, ni a pecar tampoco, ni a otra persona a pecar. El verdadero amor no hace eso.
Sí, Dios nos ha llamado a libertad, como dice el texto, pero no usemos la libertad para caer en pecado. Jesús nos está diciendo, mis amados, esta mañana, o más bien Jesús no nos está diciendo que aprobemos todo por amor. Jesús no nos está diciendo que no confrontemos nada por amor. No, mis amados. Ni tampoco Jesús nos está diciendo a que no prediquemos la verdad de su evangelio por amor. No. Tengamos cuidado también en cómo vamos a manejar esto del amor. Cuando amamos a Dios, tenemos una perspectiva correcta de amarnos a nosotros mismos. Y entonces esto conduce a amar a los demás. No podemos amar a la humanidad o a los demás sin amar a Dios, mis amados. No podemos esperar que de la humanidad simplemente surja un amor verdadero. Sí hay preocupación y eso es bueno, pero siempre al final va a ir algo torcido. No va a ser útil para las personas al final ese tipo de amor. Es más bien, va a dañar a las personas al final. Por eso debemos de ser una iglesia que ama a Dios primeramente y después ama a las personas con respeto, con temor de Dios en nuestros corazones. Y vamos a extender la mano y vamos a ser las manos de Dios, de Cristo. Vamos a ser los pies de Cristo, vamos a ser la boca de Cristo para amarles y ayudarles, extenderles una mano. Pero sobre todo vamos a llevarlos al conocimiento de Cristo Jesús. Número 3, para terminar, amar a tu prójimo verdaderamente es entender por qué debes amarle. El escriba que se acercó a Jesús para hacerle la pregunta, conocía la ley, conocía los mandamientos, las tradiciones, iba al templo cada semana, iba a todos los eventos de la iglesia. Como dije, era parte de un grupo de vida, servía dentro del templo, ofrendaba, diezmaba, hacía todo lo que él creía que era necesario para ser parte de la iglesia. Lo tenía claro, había aprendido a hacer iglesia. Esta persona que vino a preguntarle a Jesús. Tanto conocía las escrituras esta persona, que inclusive cuando Jesús le dice que es amar a Dios y amar al prójimo sobre todas las cosas, él mismo contesta y le dice a Jesús, wow, de verdad, tú también sabes la Biblia, por supuesto. Eso es lo más correcto y principal, dice el escriba. Es más, dice el escriba, eso es más importante que cualquier sacrificio. Y cuando se refiere a sacrificios, todas aquellas cosas que nosotros hacemos en nuestro mundo religioso. Porque podemos llamarnos cristianos y aún ser religiosos. Podemos venir a la iglesia y simplemente venir a la iglesia por tradición. Pero lo que Jesús nos quiere llevar es a donde llevó a esta persona. Porque si no tomamos la decisión de comenzar a vivir, mis amados, de esta manera que estamos aprendiendo el día de hoy, yo les voy a decir algo. Hemos perdido el tiempo como cristianos. Porque la vida cristiana al final se reduce en estas dos cosas que Jesús nos ha enseñado en Marcos 12. Y también está en Mateo y en Lucas y en otros lugares de la Biblia. Que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo sobre todas las cosas. Si nosotros no aprendemos a hacer estas cosas y tomamos una decisión, mis amados, hemos perdido el tiempo como cristianos. Porque de esto se trata la vida cristiana. De esto se trata el reino de Dios. Y tú y yo debemos ser diferentes, radicalmente diferentes a las demás personas de afuera. Pero aquí está la cosa, o la mala noticia. Esto que Jesús nos ha enseñado en las últimas 2 semanas no es algo que tú y yo podamos hacer por nosotros mismos, porque no nace dentro de nosotros. No nace dentro de nosotros, mis amados. No tratemos de ser solamente buenas personas para los demás. Eso se llama religión. O tratar de ganar a Dios simplemente con ser buenas personas o venir a hacer iglesia como lo hemos aprendido. Jesús
le dice una frase a este escriba que, como decimos en México, me movió el tapete. Yo no sé cómo dicen en otros países, o sea, que te hace temblar, ¿no? Que te quitó el suelo, no sé cómo dicen en otros países. Pero Jesús le dice a este hombre que conocía la Biblia, que iba a la iglesia todos los días, Jesús le dice, y que él creía que él tenía una buena comunión con Dios. Él creía eso. Pero Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Cuando Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios, le está diciendo, no estás en el reino de Dios. Es posible que hagas algunas cosas buenas, como venir a la iglesia es bueno, ser parte de un grupo de vida es bueno, que vengas a los eventos de la iglesia es bueno que ayudes a las demás personas, es bueno que hagas todas esas cosas. Pero quizás hoy Jesús también nos está diciendo a algunos de nosotros, no estás lejos del reino de Dios. Has estado haciendo algunas cosas buenas, pero ten cuidado que no sea simplemente una religión, una tradición, lo que tú haces. Y que tu corazón realmente todavía no está donde debe estar en tu relación con Dios. ¿Conoces la Biblia? ¿Conoces teología? ¿Defiendes la fe? ¿Sabes cómo hacer iglesia, etcétera? Pero falta algo. No estás lejos del reino de Dios. Y Dios quiere que tome hoy la decisión. Jesús vino a cumplir toda la ley y los profetas en él, dice que él vino a cumplirla, porque sabía que tú y yo no podíamos cumplirlo. Es más, estos 2 mandamientos no podemos cumplirlos por nosotros mismos tampoco. Es más, tú sabes la historia. Al principio de la humanidad había solamente un mandamiento y ni uno pudimos cumplir. Entonces Jesús vino a cumplir los mandamientos por nosotros, para que entonces a través de él podamos realmente tener una relación con él. Y al aprender a amarle a él, cuando él mostró su amor para nosotros y nosotros amarle a él, entonces podemos aprender a amar a los demás. Mira lo que dice Romanos 13, 8 al 10. Dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando tú lees los 10 mandamientos, los primeros 4 son acerca de Dios y los otros 6 son acerca de los demás. Si tú y yo llegamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, automáticamente vamos a estar cumpliendo los primeros 4. Y si tú y yo aprendemos realmente, verdaderamente a amar a nuestro prójimo, vamos a estar cumpliendo los próximos 6. Es así como trabaja. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo sobre todas las cosas. La Biblia, hermano, no es un libro de reglas, sino más bien es una carta de amor. Jesús nos vino a mostrar realmente de lo que el verdadero amor es. Cuando Él dejó su gloria, se hizo hombre y tomó tu lugar y tomó mi lugar. Él amó a su prójimo sobre todas las cosas. Jesús nos dio la muestra clara de lo que es amar al prójimo. Cuando quien debería estar en la cruz del Calvario eras tú y yo por nuestro pecado. Él no había pecado, Él no tenía que estar ahí. Sin embargo, Él antepuso tu necesidad y mi necesidad para darnos una esperanza y darnos salvación. Jesús murió y tomó tu lugar y nos mostró su amor completamente. Y Él dice, por el amor que yo les he dado, por el amor que yo les he mostrado, ahora ámenme a mí sobre todas las cosas y aprendan a amar a los demás de la misma manera que yo les he amado también. 1 Corintios nos da una imagen clara de ese intercambio. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué es lo que recibió Pablo?
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo pagó por tu pecado. Cristo es el que siempre está pendiente de nosotros, quien nos protege, quien nos alienta, quien nos fortalece, quien nos sana, quien nos perdona, quien nos extiende misericordia, quien nos extiende gracia, quien nos extiende perdón. Y la lección de hoy es que de la misma manera en que Jesús nos amó, ahora tú haz lo mismo por tu prójimo. Yo no sé dónde estás, ponte de pie.